Bienvenidos a este nuevo espacio sin letra pequeña que la OMIC del Ayuntamiento de La Solana viene realizando en Canal 2000. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procedimientos que las personas consumidoras pueden utilizar para reclamar en temas de consumo cuando se produce una vulneración de los derechos que le corresponden. Según la ley, las compras y los contratos tienen que permitir que el consumidor se asegure de la naturaleza, de las características y también de las condiciones y la utilidad de los productos o los servicios que adquiere. Además, también tiene que permitir esos contratos que puedan reclamar con eficacia en caso de error, en caso de defecto o deterioro, que puedan hacer efectivas las garantías de calidad, así como el nivel de prestación de los servicios que utilizan, y obtener, si fuera necesaria, la devolución equitativa del precio que se hubiera pagado. Cualquier persona puede plantear una reclamación de consumo, siempre que actúen como consumidor final. Por tanto, estarán excluidas de las reclamaciones de consumo aquellas cuestiones que se susciten, por ejemplo, entre varias empresas, o, por ejemplo, aquellas cuestiones que se susciten entre varios particulares, es decir, cuando no sean la relación entre una persona consumidora con una empresa. En esos casos, no estarán amparadas ni por la normativa de protección de las personas consumidoras, ni tampoco por los organismos encargados de gestionar esas reclamaciones. Las OMIC tienen ya una dilatada experiencia en este campo. Así, por ejemplo, el Estatuto de las Personas Consumidoras más reciente en Castilla-La Mancha, que fue aprobado en 2019, considera a las oficinas como recursos públicos de consumo, que están a disposición de los ciudadanos con diversas funciones. No solamente pueden informar, orientar o asesorar a las personas consumidoras, sino que también se encargan de recibir, de tramitar y de resolver reclamaciones que les afecten en sus relaciones de consumo. Además, pueden realizar actuaciones de mediación entre las personas consumidoras y las empresas. Pero no solamente las OMIC, también hay diversos procedimientos y mecanismos que las personas consumidoras pueden utilizar antes de acudir a una oficina de información al consumidor y que exigen, lógicamente, una actuación responsable y una actuación activa del propio consumidor antes de acudir a la oficina de información al consumidor o a cualquier otro recurso público en materia de consumo. Y en estos asuntos de consumo, como en otras materias, existen también una serie de plazos que hay que conocer y que hay que respetar para defender nuestros derechos. Por eso, resulta necesario que las personas consumidoras estemos informados. Y fundamentalmente, es el objetivo que persiguen estos espacios de información. Bien, pues entrando en esa primera fase en la que el consumidor pueda dirigirse directamente para reclamar a una empresa antes de acudir a una oficina de información al consumidor, es este primer apartado el que vamos a tratar. Lógicamente, lo ideal es intentar resolver amistosamente cualquier cuestión, cualquier problema que se suscite entre la persona consumidora y el establecimiento o empresa que le preste el servicio o que le proporcione el producto. Pero, lógicamente, si no es posible esa solución, bueno, pues hay un primer estadio en el que las personas consumidoras pueden utilizar, y son los servicios de atención al cliente, que efectivamente ya están instaurados en una gran parte de las empresas, sobre todo grandes empresas. Esos servicios de atención al cliente deben identificarse claramente y no utilizarse como canales de comercialización. Son servicios de orientación y, fundamentalmente, muchas veces para resolver las reclamaciones. Además, deben proporcionar, siempre que se dirija al consumidor a ellos, un código de identificación y un justificante por escrito o en cualquier otro soporte duradero que permita tener constancia a la persona consumidora de haber realizado esa reclamación. Esto es importante, un código de identificación que se refiera concretamente a esa reclamación. Por ejemplo, en el caso de los servicios básicos de interés general, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo,
a los suministros de agua potable, suministro de gas, electricidad, los servicios financieros, los servicios de seguros, los servicios postales, el transporte, los transportes, el transporte aéreo, el transporte ferroviario por carretera, la protección de la salud, saneamiento, residuos. Hay un gran número de servicios básicos de interés general. En estos casos, el teléfono de atención al consumidor que se ponga y que se publicite tiene que ser gratuito. En otros casos, la atención telefónica no puede suponer, indudablemente, para el consumidor un coste mayor al que suponga una llamada a una línea telefónica geográfica o móvil estándar. Si, por ejemplo, accedemos a una línea telefónica de tarificación especial, ¿a qué me refiero? Un 901, un 902, un 905, 803, 806, 807, son esos números de tarificación especial. Bueno, pues en estos casos la empresa también debe informar al consumidor en igualdad de condiciones sobre el número geográfico o móvil estándar que le permita realizar también una llamada de un coste más reducido. Las empresas, además, tienen que tener a disposición de los consumidores no solamente el servicio de atención al cliente o ese teléfono de atención al cliente, sino que siempre deben proporcionar su identificación, su razón social, que puede ser una empresa como una sociedad anónima, una sociedad limitada o un autónomo. Pero en cualquier caso, si tiene el consumidor, tiene que tener referencia de cuál es su dirección postal, su número de teléfono, fax y sobre todo en los tiempos actuales su dirección de correo electrónico para que puedan realizar las reclamaciones oportunas, reclamaciones o quejas. Además, la ley también establece que las empresas que prestan los servicios o que proporcionan los productos tienen que dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y en cualquier caso el plazo máximo no debe superar un mes desde que se presente esa reclamación. En estos casos, pues la empresa puede resolver satisfactoriamente o la reclamación y puede no resolverla satisfactoriamente. En esos casos tendríamos otros estadios que son los que hablaremos a continuación. Bueno, otro procedimiento que podemos utilizar los usuarios y consumidores para reclamar directamente a la empresa con la que tengamos algún conflicto son las hojas de reclamaciones. En este caso va a intervenir de alguna forma también la administración, pero no deja de ser un procedimiento directo. Las hojas de reclamaciones son un mecanismo que permite a las personas consumidoras hacer llegar a la administración de consumo una situación de abuso, de mal servicio o de disconformidad con el trato en un establecimiento comercial público. Estas hojas de reclamaciones deben tenerlas a disposición de los consumidores y usuarios todos los establecimientos o centros que comercialicen productos, bienes o presten servicios en Castilla-La Mancha, excluidos los de titularidad pública, y además tienen que estar debidamente anunciadas, tienen que estar selladas y numeradas por los servicios provinciales de consumo. Cada hoja de reclamaciones estará compuesta por un juego unitario de impresos que se calcan, son 3 impresos los que lleva, un original de color blanco, que es el que se enviará a la administración, y 2 copias, una de color rosa que será para el establecimiento reclamado y otra de color amarillo que es para el usuario que reclama. En cuanto al cartel anunciador, decimos que los establecimientos o las personas que estén obligadas a tener esas hojas de reclamaciones también están obligadas a exhibir un cartel anunciador, hay un modelo oficial que informe de la existencia de las hojas de reclamaciones y que están a disposición de las personas consumidoras y que básicamente tienen que tener la leyenda, pues existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor y usuario. Y ese mensaje o esa leyenda tiene que estar en español, por supuesto, pero también en inglés y en francés. Y esta leyenda, la de existencia de hojas de reclamaciones, no solamente tiene que estar en los establecimientos, sino que debe aparecer en las ofertas, en los presupuestos y en las facturas de las personas y establecimientos que no pudieran tener dependencias fijas donde colocar el cartel anunciador. ¿Cómo se rellena una hoja de reclamaciones? Pues vamos a ver. El primer paso, evidentemente, es solicitar la hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones se solicita en el establecimiento, no se solicita en la oficina de consumo ni en los servicios provinciales, no, en el propio establecimiento. Y el comercio o la persona
reclamada tiene que facilitar, a petición del consumidor, en el momento en que éste lo solicite, una hoja de reclamaciones. No es posible que se remita a otro momento, venga usted mañana, venga usted esta tarde, no, en ese momento se le tiene que dar. Ni tampoco remitirlo a otro sitio, ni vaya usted a otra tienda, vaya usted a la gestoría, ni remitirlo a otra persona, es en el momento y en la persona en el momento en que se le esté solicitando, nos la tienen que facilitar. Si no existen las hojas de reclamaciones en el establecimiento o el establecimiento se niega a facilitarlas, el consumidor va a poder representar la reclamación por el medio que considere más oportuno. Ya hemos visto antes y veremos a continuación los que nos quedan, y en este caso tenemos que hacer mención y hacer constar en la reclamación que se nos ha negado la entrega de la hoja de reclamaciones o que no existe esa hoja de reclamaciones. Aquí es interesante que si la hoja de reclamaciones no nos la facilitan, podremos hacer uso de o llamar a la policía local para que se persone en el establecimiento y deje constancia mediante un acta de que esa hoja de reclamaciones no se nos entrega o bien no existe, para poder acreditar que efectivamente no se nos ha dado o no existen esas hojas en el establecimiento. Sobre todo y fundamentalmente porque la no existencia de hojas de reclamaciones o el hecho de que no me las den puede constituir una infracción administrativa por la cual se podría sancionar al establecimiento en cuestión. El segundo paso, una vez que tenemos la hoja de reclamaciones, es rellenarla. Cuando tenemos que comprobar que en el primer apartado el establecimiento tiene que identificar correctamente al comercio, a la tienda, a la empresa o al profesional que se le está reclamando, porque en ese cuadro de cabecera tiene que hacer constar su nombre, su razón social, el domicilio, el servicio que presta, número de identificación fiscal y la persona que está representando a la empresa en ese momento. Después el consumidor rellenará el formulario con sus datos, tendrá que aportar nombre, domicilio, nacionalidad, documento nacional de identidad o pasaporte y una descripción breve y precisa de los hechos que motivan la reclamación, y sobre todo también hay que dejar claro en la hoja de reclamaciones cuál es la pretensión, es decir, qué es lo que reclamamos. Si queremos que nos devuelvan tal cosa, si queremos que nos subsanen tal otra, si queremos que nos cambien tal producto, qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos. Y a continuación el titular del establecimiento, el prestador del servicio o la persona que esté actuando en su nombre podrá manifestar, porque hay un apartado, pues las alegaciones que consideren oportunas en relación a los hechos que están motivando esa hoja, esa reclamación de ese consumidor. Importante que la hoja de reclamaciones tiene que estar firmada. Decíamos que las reclamaciones directamente en la oficina tienen que firmarse, las hojas de reclamación también. Y se tienen que firmar por parte de las dos partes, es decir, tanto del consumidor como de la empresa o el representante de la misma que nos la haya facilitado. Y después el trámite, vendría el trámite. La idea es que el consumidor reclamante debe quedarse con su copia y con el original de la hoja de reclamaciones y lo presentará en la oficina de consumo o en el servicio provincial de consumo que corresponda según su lugar de residencia. También puede presentarla en cualquier otro centro o oficina de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en la Administración General, quedando siempre una copia en su poder y la otra en poder del reclamado. Es aconsejable unir al ejemplar de la Administración de Consumo cuantas pruebas o documentos creamos necesarios para una mejor valoración de los hechos y especialmente las facturas cuando se trate de reclamación sobre precios, y ya no solamente por los precios, sino porque es una manera de acreditar pues, la fecha en la que se compró o en la que se pagó determinado producto o servicio, a efectos de garantías, por ejemplo, o de acreditar que efectivamente ese producto o ese servicio procede de ese establecimiento. Y a partir de ahí se pone la reclamación propiamente dicha, se pone en marcha. La OMIC o el Servicio Provincial de Consumo, donde se haya presentado, en el plazo máximo de 15 días desde que recibe esa hoja de reclamaciones, deberá acusar recibo al reclamante y darle traslado de la reclamación al establecimiento reclamado. Y se le da o se le otorgaría un plazo de 10 días para que formule las alegaciones que estime oportunas en relación a lo que se le reclame. La reclamación del consumidor se va a resolver por los órganos competentes de la Administración. Si se presentan en la oficina de consumo, pues a través de la oficina de consumo o mediante el sometimiento voluntario y vinculante de las partes al sistema arbitral de consumo, que hablaremos más adelante. Si el consumidor reclamante desistiera de su reclamación, ésta se archivará, salvo que de la reclamación se pudiera derivar una infracción administrativa, en cuyo caso la Administración continuará con el expediente, independientemente de que el usuario no quiera seguir adelante, se seguiría, digamos, de oficio
para intentar clarificar esa infracción que aparentemente pueda aparecer. Y hablando de infracciones de consumo, cuando se habla de las hojas de reclamaciones, la infracción más común precisamente es no disponer de esas hojas de reclamaciones, o no querer entregarlas al consumidor cuando éste las solicita, o no tener el cartelito que las anuncia. Aunque tengamos las hojas, el cartel también es obligatorio. Y luego hay otro tipo de infracción que aparecería, que iría vinculada al propio producto o servicio que sea objeto de la reclamación, y que en cada caso pues tendrá las necesidades jurídicas que tengan que cumplir. Bien, ahora sí, cuando ya hemos optado o hemos visto la posibilidad de atender a los servicios de atención al cliente, o hemos visto la posibilidad de presentar una reclamación, ahora sí tenemos la posibilidad de dirigirnos a organismos de protección de los consumidores, como puede ser la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Vuelvo a repetir que en caso de que no haya acuerdo, no se haya logrado el acuerdo entre el consumidor o el empresario, es recomendable tener todas las pruebas a tu alcance que acrediten las comunicaciones que ha realizado el consumidor con la empresa o con, en este caso, el prestador del servicio, ya sea por escrito, ya sea comunicaciones en correo electrónico, etcétera. Siempre esas pruebas son fundamentales porque acreditan que el consumidor, en definitiva, ha intentado resolver previamente esa reclamación. ¿Qué es una reclamación? Una reclamación es ni más ni menos que una comunicación que el consumidor hace a la administración competente, en este caso en materia de consumo, cuando hay un conflicto o un desacuerdo entre él y la empresa o el profesional que le ha vendido el producto o le ha prestado el servicio. Y lo que pretende es obtener una solución a ese problema, una compensación o el resarcimiento de los daños en particular. Cualquier persona, lo hemos dicho al principio de este espacio, puede plantear una reclamación, pero lógicamente una reclamación de consumo, pero tiene que ser consumidor final. Por tanto, quedan excluidas, por ejemplo, las reclamaciones de empresa a empresa, aquí no tendría lugar, o la reclamación de un particular a otro particular, tampoco. En este caso no se va a poder registrar en la oficina de consumo, ni tampoco se van a atender con los derechos de las personas consumidoras. La forma de presentación de las reclamaciones en la OMIC pues puede ser por teléfono, por correo postal, por medios electrónicos, salvo hay algunos casos que ya están dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo, y es que las empresas, la comunicación que tengan que hacer, y en este caso no sería presentar una reclamación, pero sí las respuestas, tienen que relacionarse por procedimientos electrónicos. En cualquier caso, siempre hay que referir, y lo adelanto, la reclamación va a exigir siempre la firma del titular de esa reclamación, la firma del interesado. Y lógicamente, vuelvo a repetir, tiene que acreditarse que ha intentado previamente con la empresa o con el profesional resolver ese asunto, o que, por ejemplo, ha pasado más de un mes desde que se puso en contacto con ese profesional o esa empresa y no ha obtenido ninguna resolución. En la oficina, cuando el consumidor accede para presentar una reclamación, rellena un formulario de demanda de consumo que registra una serie de datos. Se van a registrar el nombre y apellidos, el DNI de la persona interesada, la edad, el sexo, el domicilio, su teléfono y la dirección de correo electrónico, y si es un representante, pues lógicamente los datos de este representante que actúa en nombre del interesado o interesada. Y lógicamente también hace falta la identificación de la empresa, ya sea su razón social, el domicilio social, el CIF, la dirección de correo electrónico, la dirección postal y su página web, que últimamente las reclamaciones sobre compras a distancia exigen también este dato. A continuación, en ese formulario se exponen los hechos que motivan esa reclamación y también cuál es la pretensión del interesado o interesada. El valor económico que
aproximado que plantea y la documentación o pruebas que se aportan en esa reclamación. En el formulario se indica que el interesado o interesada autoriza expresamente a la OMIC para que intervenga en la resolución de esa reclamación ante la empresa u organismo al que se dirige. Lógicamente aparecerá el lugar y la fecha y la firma de la persona consumidora. Obligatoriamente, en este caso, una reclamación tiene que ir siempre firmada por el interesado. Habrá algunos motivos que sean causa o que impidan admitir la reclamación, y esos motivos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, que no se haya formulado antes, previamente, la reclamación ante la empresa. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que hay ocasiones en que el consumidor lo intenta, pero le resulta imposible. Bueno, pues en ese caso no será un motivo para no admitir su reclamación. Por ejemplo, que no haya pasado un tiempo suficiente para que la empresa le dé una respuesta a ese primer contacto que haya tenido el consumidor directamente con él. Es decir, hay que esperar pues menos un mes para ver si la empresa da una respuesta. Otro motivo sería que el objeto o el contenido de la reclamación sea frívolo por su escasa relevancia o entidad, o que sea notoriamente infundado. Eso también es una cuestión que se valora en la Oficina de Información al Consumidor. Otro motivo sería que ese asunto se esté tratando ya judicialmente o de forma administrativa por otro organismo u otro recurso público. O, por ejemplo, que no se trate de conflictos que se han surgido entre personas consumidoras y empresas, lo hemos dicho al principio. Y tampoco se admitirán reclamaciones cuyo objeto verse sobre intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños o perjuicios directamente derivados de dichos. Tampoco se admitirán a trámite cuando haya transcurrido más de un año desde que se interpuso la persona consumidora acudió a la empresa o al prestador del servicio o vendedor del producto, ha pasado más de un año y ha pasado el tiempo suficiente como para que el consumidor haya presentado la reclamación y, lógicamente, en ese caso no se admitirá. A partir de que se registra ese formulario de demanda de consumo, y, por ejemplo, se subsanan o se corrigen cualquier tipo de defecto en ese documento, la OMIC va a comunicar la reclamación a la empresa, así como hacerle una propuesta para que la empresa responda y aporte alegaciones y cuantos documentos estime oportuno. ¿Qué plazo se da? Un plazo de 10 días. En 10 días hábiles, es decir, administrativamente en los días hábiles no se cuentan sábados, ni domingos, ni festivos. Las propuestas que se le hacen siempre desde la OMIC es acceder, si accede a lo que solicita el reclamante por medio de un acuerdo amistoso o propone otra oferta alternativa, si quiere la empresa celebrar un acto de conciliación con la asistencia de las partes o resolver la controversia a través del arbitraje de consumo. Conciliación, ¿cuándo nos referimos a la conciliación? Pues porque la mediación que puede hacer la oficina de consumo puede ser un trámite que se realice por teléfono, por ejemplo, muchas veces, o por sistemas electrónicos, por correo postal, pero también puede haber mediación o una conciliación directa en la que se pueda juntar a las dos partes para intentar llegar a un acuerdo amistoso y directamente. Además, hay que tener en cuenta que la Oficina de Información al Consumidor, como recurso público, tiene capacidad para requerir documentos o actuaciones a las empresas reclamadas. Cuando se observan que no se cumplen, por ejemplo, las obligaciones que establecen las normativas o, por ejemplo, cuando no están actuando conforme a la oferta o a la información previa o al contrato y a las garantías que había dado la empresa o el vendedor a la hora de vender ese producto u ofrecer esos servicios. O, por ejemplo, cuando haga manifestaciones inexactas o alegaciones que no correspondan a la relación de consumo que es objeto del conflicto. En esos supuestos, la oficina puede requerir directamente a la empresa para que
conteste y aporte las pruebas necesarias de esa actuación, y el no contestar a esos requerimientos se pueden considerar obstrucción a la actividad inspectora que también realiza la Oficina de Información al Consumo. Bueno, pues después de todos estos trámites y todas estas gestiones, se debe plantear una resolución del procedimiento, y la OMIC lo que va a hacer siempre es confirmar o emitir una resolución que puede contener una avenencia entre las partes. Por ejemplo, la empresa se allana a la pretensión del reclamante o renuncia a su derecho, o por ejemplo la parte reclamante se aviene y acepta la solución parcial que a lo mejor le ofrece la empresa o las alegaciones que le hace. Por ejemplo, también hay avenencia cuando las partes aceptan expresamente otra solución que se haya propuesto, o cuando entre ellas acuerden directamente una solución. Serían motivos de avenencia. Hay también otra resolución, que es el archivo de la reclamación. ¿Y cuándo se archivan? Pues, por ejemplo, cuando es el mismo consumidor el que desiste de su pretensión. Es decir, yo he presentado la reclamación, pero quiero desistir porque no quiero seguir adelante. También un motivo de archivo es cuando no se localiza la empresa. De ahí es importante que el consumidor tenga constancia de la dirección y la localización. Y también cuando no se encuentra una solución que sea acorde con el ordenamiento jurídico que pueda satisfacer a ambas partes. En estos casos, en este último caso sobre todo, se puede derivar un traslado de la reclamación, por ejemplo, al arbitraje. El arbitraje es un sistema que puede ser posterior a una mediación realizada por la Oficina de Consumo, o algo directo que el consumidor quiera plantear. Pero también existe la posibilidad de que desde la OMIC, una vez que se ha visto que a lo mejor no hay una solución, un acuerdo entre las partes, se dirija esa reclamación a otros organismos que tienen capacidad de control y supervisión. Estoy hablando, por ejemplo, del Banco de España, de la Dirección General de Seguros, de la Oficina del Usuario de Telecomunicaciones. O cuando se observan que, a pesar de que no hay un encuentro o de una solución amistosa, sin embargo se está viendo que hay una infracción en materia de consumo. En esos casos se puede derivar hacia un procedimiento sancionador que indudablemente va a repercutir contra la empresa o contra el vendedor. Y por último, el plazo para resolver una reclamación, aunque es orientativo, pero según la normativa sería un máximo de 3 meses ampliable a un mes más, a 30 días naturales más, pero lógicamente este plazo, según observamos en la Oficina de Información al Consumidor, viene siendo más flexible, ¿de acuerdo? Entonces puede prolongarse incluso más de esos 3 meses o más de esos 4 meses que hemos dicho con la prórroga correspondiente. Vamos a hablar ahora del arbitraje de consumo, que sería un sistema alternativo para la resolución de conflictos. Generalmente procedería después de una reclamación previa en la OMIC o en un servicio provincial, aunque siempre se podría solicitar de forma independiente, pero siempre partiendo de que se haya hecho la reclamación personal por parte del consumidor frente a la empresa. ¿Cómo se solicita el arbitraje de consumo? Bueno, pues debe existir lo que se llama un convenio arbitral, que tiene que ser por escrito y firmado por las dos partes. En ese convenio se tiene que expresar la voluntad de resolver por medio del sistema arbitral de consumo las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relación de consumo. Esto básicamente nos viene a decir que es un sistema voluntario. ¿Y cómo se justifica este convenio que decimos? Pues hay 3 opciones. Cuando existe una solicitud de arbitraje del consumidor y una aceptación expresa por parte del profesional o del empresario. Se solicita el arbitraje y la empresa lo acepta. La otra opción es que que conste de forma expresa en un contrato o un acuerdo entre las partes. Es decir, en el momento de contratar con la empresa, en el propio contrato de compra o de suministro de ese servicio, ya se dice de antemano que se someten las partes a lo que pueda resolverse en un sistema de consumo, de arbitral de consumo, en caso de conflicto. Y la tercera opción es que exista una solicitud de arbitraje del consumidor y una oferta previa del empresario por medio de la cual se encuentra adherido al sistema arbitral de consumo. Hay muchas empresas
que están adheridas a este sistema arbitral de consumo y básicamente el compromiso que tienen es que cuando llegado el caso se les solicite un arbitraje, ellas ya han aceptado de antemano cualquier arbitraje que se les plantee. ¿Cómo es el procedimiento arbitral? Bueno, pues los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos legal o contractualmente pueden presentar por escrito, por vía electrónica o por cualquier otro medio, siempre que se pueda permitir tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, de que es cierta, y los datos que se presentan, podrán presentar por estos medios, digo, una solicitud de arbitraje que concretamente en la oficina de consumo, en la oficina municipal, en la OMIC, se le puede facilitar. Junto a esta solicitud se tienen que aportar o proponer todas las pruebas que interesen y cuantas más mejor para justificar la pretensión que se esté pretendiendo. La Junta Arbitral de Consumo no podría admitir la solicitud de arbitraje cuando no se trate de materias objeto de arbitraje o bien cuando la solicitud resulte infundada o cuando se aprecie que los derechos e intereses de los consumidores usuarios no estén afectados. Si existe un convenio arbitral entre las partes o una oferta de adhesión de la empresa o el profesional, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo acordará el inicio de este procedimiento y lo notificará a las partes. Si no existe el convenio arbitral, se dará traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado para que acepte el arbitraje y realice las alegaciones que estime oportunas en 15 días. Si contesta, se iniciará el procedimiento y si no contesta o se niega a participar en el sistema arbitral porque no tiene una adhesión previa, pues se archivaría la solicitud. Una vez aceptado el arbitraje y con una antelación suficiente, se citarán a las dos partes a una audiencia para que presenten las alegaciones que crean oportunas para hacer valer sus derechos. Y esto se podrá hacer de forma verbal y de forma presencial o por escrito sin necesidad de estar presencialmente en la audiencia con el colegio arbitral. La parte reclamada siempre tendrá la posibilidad de formular reconvención frente al reclamante para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El órgano arbitral decide la aceptación o el rechazo de las pruebas que se proponen por las partes, proponiendo en su caso, de oficio, las peritaciones complementarias que considere imprescindibles para la solución del problema. Los gastos que puedan suponer estas pruebas se van a costear pues, de la siguiente manera. Si las pruebas se exigen por las partes, pues serán sufragadas por quien las haya propuesto. Si las pruebas se proponen de forma común o coincidente, se van a costear por mitad entre las dos partes. Y si las pruebas propuestas son de oficio y es el propio colegio arbitral quien las plantea, pues será la Junta Arbitral de Consumo quien las pague. Si el órgano arbitral aprecia en el laudo, es decir, en la resolución que emite al final, que ha habido mala fe o ha habido temeridad en el momento de solicitar el arbitraje, podrá distribuir los gastos ocasionados por la práctica de las pruebas de una forma diferente a la que acabamos de mencionar. Es importante resaltar que si las partes no contestan o no comparecen de forma injustificada en cualquier momento del procedimiento arbitral, esto no va a impedir que se dicte la resolución o el laudo, ni le va a privar de eficacia, si el órgano arbitral puede decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en el expediente. Es decir, el silencio, la falta de actividad o la incomparecencia de una de las partes no se va a considerar como allanamiento o admisión de las alegaciones de la otra parte, sino que el colegio arbitral, siempre que tenga elementos suficientes para deliberar, va a emitir su veredicto o su laudo, que es como realmente se llama la decisión. Si el órgano arbitral es colegiado, porque es una de las opciones que está formado por 3 árbitros, el laudo o cualquier acuerdo o resolución se va a adaptar siempre por mayoría, y si no existiera un acuerdo de la mayoría sería el voto del presidente el que decide. En caso de que el colegio arbitral pues, sea unipersonal, porque hay casos en los que se cita un colegio arbitral en el que solamente estaría un árbitro único, pues lógicamente sería la decisión del árbitro y no habría mayor problema. Y el plazo que tiene el sistema arbitral para resolver un asunto es de 6 meses desde el día siguiente al inicio del procedimiento arbitral. Y hasta aquí el programa de este mes de Sin Letra Pequeña desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Como siempre les decimos, si ha quedado algo pendiente, pues ya sabe que nos tienen a su disposición en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Estamos en la Plaza Don Diego, número 3, en el edificio Don Diego.
Seguimos atendiendo con cita previa y esa cita la podéis pedir pues, en nuestro teléfono en el 926 63 45 87 o a través del correo electrónico omic@lasolana.es. Y es importante, y esto lo hemos dicho a lo largo de este programa, tener la mayor información posible en papel o en un soporte duradero que podamos acreditar y que aportemos en la oficina para poder darles la mejor información posible sobre sus consultas. Así es que sin más, nos despedimos hasta la próxima ocasión.